Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y ahí hoy tengo un placer especial a una actriz que lo está petando en La Promesa, Victoria Lago. ¿Qué tal todo primero? Bueno, hola, muchas gracias por invitarme. Todo muy bien, ¿tú qué tal? Pues mira, yo encantadísimo de tener a otra actriz maravillosa de La Promesa aquí en mi programa, que ya aquí somos muy aficionados a las series Gracias. diarias de este país, así que bueno, nos interesa mucho también conocerte un poquito también. Jo, gracias. Y gracias por seguir la serie y las series diarias, qué guay. Yo siempre, yo sigo todo lo que puedo, series diarias, pero bueno, de todo. Claro, qué guay. Ya son muchos años en esto, así que bueno, siempre hay que cuidar lo nuestro, como dice el otro. Total. Bueno, pues nuestra primera pregunta, no sé si te han chivo a tus compañeros de La Promesa, porque he entrevistado a muchísimos, Ajá. es, es un poco así profunda, tú me respondes como quieras, que es quién es Victoria Lago. Uy. Es que eh, nuestra pregunta, la primera, es la primera vez que vienes, hay que hacerla. ya, qué profunda. Creo que es una pregunta, ¿no?, que todos nos hacemos. Y responderla así de repente en una entrevista, pues bueno, pues yo soy actriz. Y bueno, como tú has dicho, ahora mismo una actriz trabajando en la serie La Promesa y, y soy de aquí de Madrid y bueno, pues llevo muchos años formándome en esto y currando en cosas aquí y allá y poco a poco construyendo esta carrera de actriz que bueno, que da sus frutos y es muy bonito vivirlo, la verdad. ¿Actriz desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es la génesis de esa Victoria actriz? Pues, jolín, muchos años. Yo la primera vez que dije que quería ser actriz creo que tenía como 9 años y entonces mi madre me apuntó a cursos de teatro para niños y luego para jóvenes y luego yo hice mi formación en Cristina Rota, empecé con 15 años Madre. y la terminé con 19 y ya empecé ahí a hacer pues algún capitular en alguna serie y tal. Luego me fui a vivir a Londres y luego volví y recuperé a la actriz y son muchos años ya de formación y de cursos y de no parar y de terminar Cristina Rota, irme a Londres, probar cosas allí, luego volver a Madrid, seguir con otras formaciones y tal. Entonces la actriz lleva mucho tiempo queriendo serlo, queriendo ejercer sobre todo. ¿Has echado un poco la vista para atrás? ¿Cómo ves tú esto? Porque bueno, estás ahora mismo en un proyecto tan importante, aunque has hecho teatro, ahora hablaremos un poquito del teatro que has hecho, pero ahora que estás en un proyecto más o menos más mediático, más importante, si echas un poco la vista atrás, ¿cómo ha sido el camino? ¿Ha costado mucho? Pues claro, es una profesión complicada y dura, a veces te habrán contado. Em, y claro, yo me salí de la escuela de Cristina Rota muy jovencita porque tenía 19 años y no, en ese momento no tenía trabajo ni tenía una cosa así como pues más fija o que pudiera ya vivir de ello directamente. Entonces son años de muchos castings y muchos nos, pero de repente hay proyectos en los que es un sí y es bonito y emocionante y bueno, el momento en el que te dicen que sí, te dan la oportunidad en un proyecto, o sea, no sé, me cuesta a veces definirlo a amigos, ¿no?, que se dedican a otras cosas y que hacen entrevistas de trabajo también, pero claro, nosotros en nuestra profesión estamos tan acostumbrados al no y a gestionar el no que cuando te llega el Ya. sí es una alegría y una euforia brutal. Hostia, es que claro, es que al final de esta profesión, y yo creo que también, muchas veces lo he dicho en alguna entrevista, creo que es se parece un poco al periodismo, ¿no? Hay un poco mezcla de vocación, de alegría, de sufrimiento, de mucha espera, ¿no? Un poco de todo, no es una mezcla difícil también de llevar, ¿eh? Sí, 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 total. Es que yo creo que las personas que nos dedicamos a esto es tan grande el deseo de poder dedicarnos a ello que, claro, cuando te dan la oportunidad, pues es una adrenalina increíble y estás agradecido y te lo disfrutas muchísimo. Y, y bueno, es el camino es el que es, que tampoco es el que es y bueno, y hay que vivirlo. Es muy vertiginoso el camino. O sea, da vértigo, aunque ya llevas unos cuantos años, sigue dando un poco vértigo el camino. Da vértigo, sí, da vértigo. Pero bueno, tengo muchos amigos y amigas dentro de la profesión y sobre todo con otras actrices, amigas, como que tenemos muchas conversaciones y nos apoyamos mucho y creo que es muy importante tener la confianza y la fe y en que esto sucederá.
y que poco a poco iremos construyendo una carrera que nos gusta y Qué entonces, bueno. bueno, creo que la confianza tiene que estar a pesar del vértigo, por supuesto, de no saber, sobre todo es ese no saber, ¿no? Lo difícil de manejar de, Claro. bueno, haces ahora esto, pero mañana no sabes si va a pasar, si no, si de qué manera, en qué tipo de proyecto. Entonces eso es un poco como esa incertidumbre, pero también me parece, el otro día una compañera me decía una cosa muy bonita que era, creo que, los que nos dedicamos a esto es porque realmente hay algo que podemos sostener de la incertidumbre. Si no pudiéramos, no Exacto. estaríamos aquí. Entonces, creo que es muy potente y muy bonito también confiar en eso, ¿no? Bueno, creo que somos personas que toleran esa incertidumbre y que saben o han aprendido, porque también es un aprendizaje, a manejarla. Sí, eso es una reflexión, no, no, es verdad, yo creo que es una reflexión interesante porque también indica yo creo también que hay que tener dentro de lo que cabe una fuerte salud mental, ¿no? Porque como tú dices, al final, vivir en cierta manera época de incertidumbre o casi siempre con esa incertidumbre, eso denota un poco dentro de la dificultad que es tener también un poco salud mental bien amueblada, ¿no? Bien cimentada en tu cabeza. Total, sí, sí. Y lidiar pues con los nos, por ejemplo, que muchas veces no tienen nada que ver con el actor o la actriz que Claro. eres, sino con factores que se escapan de tus manos y a veces pues nos lo llevamos a un territorio más personal y no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Entonces, eso que pareciera un rechazo, pues hay que saber también lidiar con eso y lo que tú dices, que lidiar con la incertidumbre y se aprende. Creo que se aprende y que si uno quiere, pues va manejándolo a pesar de que, por supuesto, está ahí, ¿no? Y también un poco lo que tú decías, yo creo que ahí tienes razón, también ya no solo contar con una red de apoyo familiar que te apoye, sino también compartir, ¿no? Es lo que te has dicho antes, compartir conversaciones con las amigas y también amigas que se dedican también en el sector, que al final yo creo que las redes de apoyo también son muy importantes, ¿no? También en esta profesión, ¿no? Total, total. Además es muy bonito como yo con mis amigas actrices, em, lo vivo desde un lugar en el que tampoco hay competencia, ¿sabes? Como que el hecho de que una trabaje y la otra no, o al revés, nunca es un motivo de envidias sino que de construir un lugar en el que podamos sentirnos entendidas, Claro, porque y sabemos lo seguras que, también, ¿no? claro, porque hay algo que entendemos ambas partes, o ¿no? Hostia. Mis amistades que se dedican a esto entienden muy bien lo que es querer dedicarse a esto y ¿no? Y el camino y cómo es y lo viven de primera mano también, entonces, Es importante, por ejemplo, hablando de eso de la competencia, es importante también tener un entorno sano en cuanto a eso, porque bueno, al final habrá como todo en esta vida, porque hay personas más competitivas, menos competitivas, esto es como en todas las profesiones, en todos lados. Pero también es bonito, también es bueno también tener un entorno poco competitivo en el sentido de que os tratéis de esa forma, es decir, bueno, a ver, hoy te han dado a ti el papel, a lo mejor mañana me lo dan a mí, o sea, tener un entorno sano en ese sentido, ¿no? claro, sí, y que los éxitos del otro no son los fracasos de uno, que esto es una frase así como No, no, pero tienes razón, que sí, sí. muy dicha, pero y que luego también creo que en esta profesión no hay edad, o sea, que es una carrera de fondo y que nunca sabes cuándo va a llegar un momento en el que vas a trabajar más, o sea, hay épocas en las que trabajas menos y de repente épocas en las que trabajas más y no siempre vas a la par que otros compañeros. Vale, Entonces, hostia. Es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De esa incertidumbre, ¿no? Que no sabes cuándo no te llegará ese momento, claro, o muchos momentos a lo largo de tu trayectoria. claro, es que cada carrera creo que es única, o sea, como que Está no, total. no hay comparativa, o sea, no puedes comparar la carrera de dos actrices de la misma edad porque son muy distintas y creo que no hay ninguna carrera que sea igual. ¿Habláis, hablabais por ejemplo, hablabais de conversaciones entre actrices, entre amigos de profesión? ¿Cuáles son las típicas conversaciones? Igual que yo te puedo decir que las típicas conversaciones del periodismo son la precariedad del dinero, lo que hace uno, lo que hace otro medio. ¿Cuál, por ejemplo, son las típicas conversaciones que hay? Te puedo decir, hombre, no digas cosas que no puedes decir. ¿Cuáles son menos las que se pueden decir? Las típicas conversaciones entre actores, pues bueno, hablamos mucho a veces, ¿no? ¿Te has enterado que están haciendo casting para tal proyecto? Sí, no, ay, pues voy a llamar a mi rep, le voy a preguntar, pues esto lo compartimos mucho
y hablamos mucho también de la incertidumbre y sobre todo en momentos en los que lo sientes más, pues se comparte, ¿no? De, bueno, no sé qué va a pasar, te entiendo. Sí, Eh, Estas yo creo que salen mucho y luego mucha conversación friki también de actores en plan, he visto, acabo de ver el estreno de esta peli, yo he visto esto, ¿has visto la serie tal? ¿Qué te ha parecido cuando este actor, no sé qué, bueno, viste este plano secuencia? También conversaciones muy así bueno, el amor a la profesión o de obras de teatro también. He ido a ver esto al Teatro Español, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tal? Esto también, mucho, hablamos Eres, mucho. eres muy analítica en ese sentido. Tú, por ejemplo, cuando ves una película, una serie, te pones un poco a analizar el estilo de un actor que te guste o este plano, cómo se ha enfrentado a esta emoción. Sí, sí, o sea, me hago muchas preguntas y no como que digo, uy, ¿y esto cómo lo habrá hecho? ¿Y cómo habrá llegado a tal emoción? ¿O cuál es el recorrido que habrá hecho aquí? Y, voilà, mira esta mirada que está dando aquí o esta referencia, ¿qué tal? Sí, a veces me fijo, es complicado no disfrutar Ya. como de la historia en sí. A veces, por supuesto, o sea, no siempre estamos, o yo por lo menos, como analizando cada cosa que hace el actor y simplemente te dejas llevar por la historia, pero hay otras veces que sí, sobre todo cuando, lo que tú dices, cuando es una actriz o un actor que te gusta mucho, mucho, pues igual te fijas más. Y hablábamos un poco de dar esa réplica y demás. Tú, por ejemplo, eres una actriz muy metódica. ¿Metódica en qué sentido? De Tienes seguirlo, tus técnicas, cómo te preparas, por ejemplo, el reto este de la promesa, pero bueno, también papeles que has hecho en teatro, en alguna otra serie que has hecho alguna cosita. ¿Cómo te enfrentas tú, por ejemplo, a los retos de un papel, de cómo te estudias, cómo te metes en el personaje, cómo lo trabajas? pues o sea, yo tampoco tengo una carrera súper larga, pero sí que, por Ajá. ejemplo, entre el teatro y una serie diaria hay otra preparación completa, o sea, como que siento que la preparación no es la misma o que no puede ser la misma porque al final el formato no lo es. Entonces, por ejemplo, en teatro sueles tener 2 meses, 1 mes y medio de ensayos en los que estás mano a mano con el director y con el resto de actores creando algo en conjunto. En cambio, por ejemplo, en la diaria, en mi caso, en lo que yo he vivido, yo entraba a un proyecto que ya estaba arrancado. Entonces Claro. ensayaba con las coach y con ellas hacíamos un poco, ¿no? Un poner en común qué veía yo del personaje, qué entendían ellas y entender, sobre todo, para mí lo más importante es como entender las circunstancias del personaje, de dónde viene, cuál es su recorrido hasta el momento en el que, ¿no?, llega la historia y qué es lo que se muestra. Y entender muy bien todo ese recorrido del que viene y que lo coloca en el punto de la historia que se va a contar. Y, Em, y tú, por ejemplo, te metes más en los personajes de manera física, porque hay de gente que, por ejemplo, que a la hora de meterse un personaje es más física, te fijas en los movimientos, en la forma de andar, en lo gestual. ¿Cómo te metes tú, por ejemplo, en este personaje, en Julia? ¿Cómo te metiste en la primera vez en él? pues Además del guión, claro. claro, en el caso de Julia, em, ya hay algo muy marcado que es la época, que es 1915. Además, yo tenía la trama como, o sea, he entrado en la trama de los señores, de los nobles, aunque yo venga fingiendo que soy una señorita y tal. eh, ya ha salido esto, ya lo puedo Sí, decir. sí. Hombre, a ver, si dices algún spoiler y te das cuenta, se puede borrar, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Vale, Pues no te preocupes, si tú ves que luego te se puede borrar. No queremos aquí vale. joder a nadie la serie. No, creo que esto ya se ha emitido, entonces creo que esto lo puedo decir. Pero bueno, en lo que se refiere al cuerpo, claro, una mujer en 1915 de clase alta, hay algo de cuerpo que ya está muy marcado y que las coach, por ejemplo, cuando yo entré, y sé que para el resto de compañeros fue igual, que son muy meticulosas con esto, de, por ejemplo, dónde colocar las manos pues siempre o normalmente cogidas, no se pueden poner las manos atrás, no se cruzan de brazos, no ponen los brazos en jarra, cosas que claro, que como te limitan de cierta manera, Claro. pero es la forma de moverse de esas mujeres en esa época. Entonces, claro, y sobre todo en la promesa ya hay algo en el vestuario que te mete mucho en lo que estás Claro. contando, porque además el vestuario es hiper fiel a la época, o sea, nosotros llevamos los corsés, las enaguas, los pelos,
O sea, como que todo acompaña mucho a que puedas imaginar mucho que estás en ese momento histórico y viviendo esas cosas. Entonces, ya con todo eso entre el vestuario, el maquillaje, peluquería y las cosas que sabes, ¿no? A nivel corporal que hacían o se movían, ya hay algo que tu cuerpo yo creo que imagina y construye. Tú, por ejemplo, alguna vez, porque hay algunos actores que usan el método de animalizar el personaje, tú dirías, por ejemplo, qué animal es, no sé si te lo has imaginado, qué animal sería Julia. No lo he imaginado, pero ay, qué interesante esto. No sé, yo me la imagino como algún tipo de ave, porque es como muy liviana, además como que toda la gama de colores de su vestuario, siempre como rositas, azules, muy blanco todo, o sea, como que hay algo muy ligero que siento en ella. Em, sí, como un colibrí, algo así, me Qué imagino. bueno. Está bien pensado, ¿eh? Bueno, no sé, Más o menos, sí, hombre, más o sí. menos, un ave, un Y, colibrí. por ejemplo, yo nunca lo he preguntado esto, pero hablaba antes de vestuario, maquillaje, peinado. ¿Cuánto, por ejemplo, horas o minutos? ¿Cuánto tardas, por ejemplo, a la hora de prepararte un día para salir desde que llegas allí por la mañana al set de rodaje? ¿Cuántas horas, Pues por ejemplo, hay? el proceso, o sea, es, 1 hora y cuarto, hora y media. O sea, depende de cada Claro, personaje. Es verdad pues, por ejemplo, no es lo mismo los chicos que tienen, que es más fácil tema peinado que claro. nosotras que tenemos los pelos largos, que hay que recogerlos, un montón de horquillas. Además, yo vine con un flequillo, llegué a la promesa con un flequillo, con unas capas, pero bueno, o sea, cortísimas, con una patilla que me llegaba como por aquí. Y, y claro, había que hacer como todo un trabajo de Claro. peluquería bueno, de transformación a la época. Entonces es Hostia, largo, claro, sobre todo lo que más tiempo lleva es el peinado, lo que más. Entonces, pues 1 hora y media, 1 hora, sí, por ahí, más o menos. madre mía. Y antes de entrar a hablar más un poco por profundidad de tu personaje, hay una cosa que he leído de ti, bueno, en tu bio y demás, que me parece interesante porque también aquí se habla mucho de teatro, hemos hablado un poquito, porque tú estudiaste, tú te sumergiste en la cultura teatral inglesa, ¿no? Sí, ¿Cómo claro, fue esa experiencia? Porque a mí me gusta mucho hablar no de comparar, sino al final la cultura teatral española con la cultura teatral inglesa. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, esa experiencia, dirás así? o sea, en Inglaterra yo hice una carrera de literatura inglesa. Entonces, como que el teatro inglés lo viví más desde un poco, digamos, lo académico, Mm, más que la actriz, que por supuesto todo ayuda e influye. Entonces, allí lo que hice fue estudiar y, bueno, vi muchas obras de teatro allí y la verdad que lo que hacen es una pasada. O sea, es muy fuertes, no sé otra palabra, pero muy fuerte ver teatro allí porque la verdad que tanto a nivel actoral, a nivel de montaje, es muy impresionante. Y bueno, es muy distinta, yo creo, como la cultura teatral inglesa a la española. ¿Cuál era la pregunta? Que Sí, ya que se si me ha estábamos, ido no, un no, poco. que cómo fue para ti esa experiencia de estudiar allí, de vivir un poco lo que tú estás diciendo, el vivir ahí en tus carnes un poco el tema de la cultura allí teatral, Sí. y que si notas, por ejemplo, diferencias con la española, no sé si a lo mejor allí la cultura está más enraizada, la cultura a nivel general seguramente, pero también la cultura teatral sobre todo. Bueno, ir al teatro allí es más caro. ¡Ah, hostias! Y costaba, o sea, la verdad que bueno, es en general una ciudad, Londres, bastante cara. Eso lo primero. Pero más allá, bueno, creo que los dos países tenemos una industria teatral muy interesante y por supuesto ellos no tienen esta cosa como de Shakespeare muy, muy arraigada y los actores que hay en teatro allí son muy, muy buenos, igual que aquí, o sea, no veo como que haya una cosa de allí son mejores que aquí, no, creo que cada uno tiene un imaginario y una manera de hacer teatro muy particular. Y, por ejemplo, yo lo vi mucho recuerdo cuando vivía allí, vi un montaje de bodas de sangre y entonces Hostia. dije, bueno, qué interesante debe ser esto, ver bodas de sangre aquí en Londres. Fui y me sentí como
muy rara al salir, como que no me gustó porque dije, uy, no habéis entendido nada, que quién soy yo para juzgar, ¿no? Pero Ya, como bueno. que era una interpretación de una obra que está tan enraizada en nuestra cultura, era una interpretación suya. Y además como adaptada, de repente era, en vez de, pues eso, lo que imaginamos de a lo mejor pues Andalucía o un pueblo español, tal, era en la Irlanda del Norte hipercatólica. Entonces, claro, era como un cambio cultural que de repente para mí fue raro, pero, Qué pero bueno, bueno. interesante y aprendí mucho también, o sea, y estudiando textos, de repente me interesó mucho una serie de dramaturgos de finales de los 90 que es un teatro que se llama In Your Face Theatre, que hacen, que es como un teatro que es bastante como que rompe mucho Mm. con lo que se venía haciendo Joder. y romper mucho la cuarta pared y no sé, Que eso es unos tipos interesante. muy guay. Sí, Es importante porque escuchándote hablar, y yo creo que también un poco entendiendo todo el contexto este de estudio y demás, es importante, por ejemplo, para un actor o para una actriz actual o cuando sea, también tener esos conocimientos de esos textos antiguos ya no digo a nivel teatral, sino también a nivel audiovisual. sí, por supuesto. O sea, yo creo que al final son referencias que tienes y te ayudan a imaginar. Y de repente pues te llega un personaje y puedes como enganchar a, pues yo, hay alguien que ya ha hablado sobre esto, cómo ha hablado sobre esto, o cómo ha abordado un personaje que igual tiene similitudes con lo que yo voy a hacer. Y aquel actor que hizo esto, qué interesante, voy a ver lo que hizo para ver qué me puede inspirar a mí con lo que hizo. Y luego en teatro, por supuesto, hay muchísimos personajes, o sea, la historia teatral es muy larga y hay muchos personajes que te pueden inspirar mucho para luego tú afrontar un personaje. Pues lo que te iba a decir un poco, porque tú también has hecho mucho teatro, estábamos hablando un poco de teatro. ¿Qué es lo que te aporta a ti, por ejemplo, el teatro como actriz? ¿Qué te ha aportado hasta ahora? Las experiencias que has tenido teatrales. Pues yo la última vez, bueno, y realmente la única vez que he hecho teatro de manera profesional, para mí fue como recordar por qué quería ser actriz. Anda. Fue como volver a conectar con la vocación de una manera muy grande porque siento que en teatro, o por lo menos lo que yo viví, fue un proceso como muy intenso de 2 meses de ensayos. Además, claro, yo lo recuerdo como algo muy fuerte porque yo la primera vez y la única de momento que he hecho una obra de teatro, lo hice en Polonia. Me fui a ensayar una obra de teatro 2 meses a Polonia, entonces fue una experiencia como hiperinmersiva de Claro. estar en un pueblo con 6 actores todos los días a ensayar y para mí hacer teatro, pues eso, había como unos tiempos que también porque estaba allí sola en Polonia y estaba muy centrada en esa obra. Entonces fue un proceso de mucha investigación del personaje, de la historia que se estaba contando, entonces como de poder hacer un trabajo muy profundo Ujú. de eso que se estaba contando. Fíjate, y de eso a la promesa, ¿eh? Sí, No, no, ¿verdad? A ver, al final son retos diferentes, ¿no? Me supongo que al es final. muy diferente, muy diferente, claro, porque sobre todo también porque en la promesa pues cada día ruedas una cosa distinta y la trama va avanzando y la diaria, tú lo sabes, que es un ritmo veloz y bueno, es muy rápido. ¿Tú sabías lo que Entonces, era, tú sabías lo que era una diaria hasta que te metiste de la promesa? O sea, ¿tenías alguna idea? yo tenía información como de compañeros que habían estado en diario y que me habían dicho, bueno, prepárate, ¿no? Y mi repre también me había dicho, bueno, ahora a trabajar mucho, a estudiar mucho, porque se te viene. Pero real que hasta el primer día de rodaje no dije, wow, ahora lo he entendido. O sea, hasta que no llegas a plató y ves el ritmo y lo vives tú misma, pues no, creo que no cala la velocidad que es. Ahí reconectaste con otra parte de tu yo actriz, ¿no? Total, total. Ahí había otras herramientas que se tuvieron que poner en marcha porque, claro, es que eso es otro formato completamente distinto. No es como de repente, pues bueno, 1 hora y media de función y al día siguiente voy a hacer lo mismo, pero otro día. Pero siempre lo mismo. Y de repente aquí es, pues eso,
una secuencia, se hace y ya a la siguiente. Y es muy rápido. ¿Qué significa? Porque, por ejemplo, ¿qué significa para ti o qué es lo que más te gusta en este caso, Julia de la Promesa, pero qué es lo que más te gusta a ti de meterte en los personajes, de meterte en diversos personajes? Pues yo creo que tiene que ver con entender realidades distintas, con poder mirar la vida desde otros ojos y con otras vivencias. Y claro, por ejemplo, en La Promesa era pues de repente ser una viuda de la Primera Guerra Mundial, que es como, bueno, con 24 años, eh, como que no te lo imaginas, ¿no? No es una vivencia que tengamos muy a mano, pero que es una realidad de la época y que muchas mujeres, pues aquí en España con la guerra civil también, pues se quedaron viudas muy jóvenes y bueno, claro, es pues eso, poder mirar la vida desde otros lugares y poder entender también otras realidades. ¿Te ayuda a ser, por ejemplo, a ti, me supongo, más empática? Sí, yo creo mucho en esto y lo hablaba con no sé quién el otro día de que en nuestro trabajo estamos muy acostumbrados a tener que mirar a los ojos, como que es inevitable mirar al otro y ver lo que el otro, lo que le está pasando y con lo que le está pasando, qué te está pasando a ti. Entonces creo que hay algo inevitable de que estamos como que nuestra profesión, nuestro trabajo tiene mucho que ver con eso, con escuchar al otro y ver lo que le pasa al otro y con eso qué me pasa a mí. Entonces creo que quizás sí que hay un trabajo de empatía que, bueno, luego nunca se sabe, pero sí. Bueno, pues eso significa que al final tu profesión también va más allá de la propia profesión, sino también va más a nivel personal, ¿no? Al final, sentir eso, como tú dices, al menos tener que mirar y replantearte cosas que a lo mejor no te replantearías a través de personajes o a través de diferentes historias que des vida. Eso también es una de las partes, yo creo, más bonitas, ¿no? A lo mejor no estoy equivocado, no sé. Sí, 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 no, es muy bonito, muy, muy bonito. Y sí, el otro día también me pasó que fui a ver a unos amigos que son actores, los dos, que acaban de ser padres, y estaban con su niña y me contaban una cosa muy interesante que les habían dicho, como em, que se les notaba que eran actores porque todo el rato como que había algo de que sabían lo que le estaba pasando a la niña, como, Anda. como que tenían una escucha muy desarrollada, como que se notaba que estaban acostumbrados a trabajar con sus emociones y con qué me pasa aquí y ahora, qué le pasa al otro, y me pareció súper curioso. ¿Tú se lo has notado, por ejemplo, a nivel personal también? Ah, Depende de la situación. Creo que hay gente que no se dedica a esto y que es estupenda y que escucha y que tiene una empatía increíble, ¿sabes? Creo que depende, que no es aquí como que los actores ya, hombre. seamos los únicos y los que más, no. No, no, pero al final tú sola, aunque no, todo el mundo somos empáticos, o yo creo algunos no, ¿eh? Pero al final tú, si trabajas con las emociones normalmente, eres más, no sé, como que tienes más agudizado ese sentido, ¿no? Al final, trabajar con emociones propias tuyas, de otros Mm, personajes también. sí, sí, hay... ¿Y qué fue, por ejemplo, para ti, cuando ya te dieron el sí de Julia? ¿Cómo ha sido trabajar con este personaje, lo que llevas hasta ahora? ¿Cómo ha sido trabajar con esas emociones de ella? Estabas hablando que es un personaje bastante dramático, por así decirlo, por todo lo que le ha pasado. ¿Cómo ha sido trabajar Claro, con esas emociones con ella? claro, pues claro, Julia es como que llega a la promesa con la pérdida del amor de su vida en una guerra, sin haber podido despedirse de esa persona porque el cuerpo no vuelve. Y, y entonces, claro, era entender mucho eso de la pérdida, de perder a una persona que lo es todo para ti y además como viniendo de pensar que murió por culpa de alguien. Entonces, claro, había mucho dolor en este personaje y una y no venganza, pero sí como mucho querer entender qué había pasado, ¿no? Esta cosa que a veces nos pasa también en la vida, como de que nos pasan cosas y queremos entenderlas y por qué, y a veces no hay respuesta. Entonces, bueno, ha sido, sobre todo para mí, el trabajo ha estado en entender esto de la pérdida, de lo que supone perder algo tan grande en tu vida. ¿Es difícil generar esos sentimientos? Mm, Generarlos y luego también
sacarlos cuando ya llegues a tu casa después de día de rodaje. Sí, a veces sí. A veces es complejo como llegar ahí. También he tenido la suerte de que las escenas así como más dramáticas que digamos he tenido han sido con Xavi y con Claro, Amparo, que son, vamos, dos actores hiper generosos que me han cogido la mano desde el primer momento y me ha ayudado muchísimo cuando llegaban así secuencias que tú sabías que eran importantes, que iba a haber algo, ¿no? Como muy claro. intenso, han sido, vamos, o sea, hiper generosos conmigo y que ellos llevan un montón en la serie y me han estado ahí como, venga, estamos en esto, estamos tú y yo aquí. Mm, Qué bueno. entonces, Es que yo creo que además la serie diaria pasará a nivel de todos los rodajes y de todos los tipos de películas y series, pero yo creo que la serie diaria yo creo que te enseña a ser mucho más generoso porque creo que también hay más, como que muchas veces necesitas la ayuda del compañero, ¿no? Porque hay días que tienes menos tiempo para prepararlo, estás más cansada, por lo que sea, porque tienes un mal día, porque tal, por lo que viene de lo que sea. También yo creo que te enseña a ser un poco más generoso, ¿no? Como actriz también. sí, 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 yo lo que he vivido, o sea, o sea, lo que para mí ha sido la promesa, em, he notado como muchísimo grupo y muchísimas ganas oye, que es que el trabajo tiene que salir y esto tenemos que hacerlo porque rodamos hiper rápido y hay que rodar estas secuencias y todos queremos que quede lo mejor posible y queremos que la secuencia esté bien, tanto el compañero como uno mismo, y hay mucho, sí, mucho curro común Claro, mucho y compañerismo, ¿no? sí, sí, sí. Y desde Y- el primer día que llegué, o sea, me acogieron, vamos, yo flipaba. De decir, qué gente más maja. Qué el majos todo el sentimiento mundo. familia, ¿eh? De verdad que es muy sentimiento familia, o sea, y además, claro, hay muchos actores que llevan ahí desde que la serie arrancó. Entonces ya son 2 años y medio para ellos. Es que, claro, se convierte en tu familia porque además vas a rodar todos los días. Claro, claro, claro. Entonces son tu familia y en 2 años y medio te pasan un montón de cosas claro, y es a la gente a la que más ves. Entonces yo lo noté muchísimo, que esta gente se quiere mucho y además es que son muy majos. Se Y quieren de verdad, muchísimo todos. sí, sí, pero además yo me acuerdo que se lo decía a la gente y decía, pero qué majos sois, ¿no? Como, sois muy majos, estáis, no sé, yo me sentí muy acogida desde el primer momento. ¿Y cómo ha Sí. sido, por ejemplo, más allá de compañeros, por ejemplo, el fandom de La Promesa, los seguidores de las series diarias, que son una vez que lo experimentas, que están pendientes de ti, además tu personaje ha sido uno de los más misteriosos, por así decirlo. ¿Cómo ha Ya, sido? es que parece en esa primera secuencia, bueno, en el primer capítulo, como que de repente parece que mi personaje es muy malo. Y yo pensando, mi Pobre pobre Julia. Julia, mi pobre Julia, que la pobre que se ha quedado viuda, mi chica. Y sí, como que parecía, ¿no? Que iba a haber algo ahí como más oscuro del personaje que creo que ahora ya está como aclarándose, pero claro, yo cuando lo vi montado dije, hoy me van a odiar, me van a odiar, van a pensar que soy hiper mala y que vengo aquí a liarla. Y luego, Y luego es un cachopán. luego creo que sí, creo que sí. Creo que se está viendo ya que es buena y que simplemente está dolida. Y... Bueno, esta semana ya ha habido algún acercamiento de concurso, ¿eh? Ahí, Ah, cuidado. vale, estamos ahí. Ok. Estás en acercamiento un poco de concurso, que ve Martina que estás un poquito. Julia se está acercando un poquito a Curro, ¿eh? Ah, vale. Estamos ahí Bueno. esta semana. Creo que ha pasado hoy por la tarde. Ah, O no, vale, o va a vale. pasar ahora, va a pasar ahora, ¿eh? En este capítulo que emiten hoy cuando estamos haciendo la entrevista. Ah, vale, vale. Bueno, no Pues es spoiler, ¿eh? no, algo hay ahí, sí. Hoy, hoy, hoy. Estamos deseando, ¿eh? Yo he visto desde el principio que hay algo, ahí va a ocurrir algo. Algo sentimental. No sabemos, algo sentimental. No te quiero tirar de la lengua, algo así sentimental. Ya veremos a ver, ¿eh? Ya veremos. Uy, teoría, ¿eh? Teoría. ¿Cómo ha sido? Teoría, vale, vale. No, tú sabes que las teorías. Vamos, tú no lo A sabes, mí, pero habrá 50.000 teorías, ¿eh? sí, yo ya vi, o sea, alguna vez que me he metido en comentarios para ver un poco lo que piensa la gente, sí, ya la gente lo sabía desde el primer momento quién era. Yo digo, qué lista la gente. La gente, esta es Matilde, que esta es no sé quién. Y yo, pero si llevo un capítulo.
¿Cómo, cómo lo sabes? O sea, gente es que es estudiosa de las series diarias, ¿eh? Sí, sí, la gente que es fan de las diarias es muy fan. Ey, te hace la foto al capítulo, te dice, oye, esto puede ser esta, la madre de la otra. O sea, es exagerado, ¿eh? Yo por eso Sí, siempre me maravilla los fans de las series diarias, ¿eh? sí, sí, sí. Y de repente hacen mucho spoiler también y yo digo, pero si esto no se ha emitido. Pues porque se lo supone, ¿eh? No sé por qué, pero se lo suponen todo, Claro, ¿eh? ya. ¿Y a qué lugar está llevado, por ejemplo, esta Julia? A ver, porque creo que es un personaje que tiene mucho cariño. La Julia que hay ahora, que estamos viendo ahora mismo, es muy distinta, por ejemplo, a la que vino. ¿Qué es lo que más ha cambiado en ella? Pues claro, yo creo que Julia está haciendo las paces con la historia con la que vino. Ella vino pensando que Curro era culpable de la muerte de su novio y ahora está en ese momento en el que ya ha confesado quién es, ya ha tenido esas conversaciones con Curro de qué fue lo que pasó, y que Curro le ha contado también cómo se siente con respecto a la muerte de Paco. Entonces, y Buenas, bueno, ya buenas escenas, ¿eh? esas escenas intensas de revivir Curro también, lo que vivió. Y también está ahí haciendo los paces con Martina, porque también hay algo de que ella llegó a la promesa mintiendo y Claro. diciendo, y utilizando un poco a Martina como, como Un un puente, algo ¿no? para acceder a, sí, como un puente para acceder a Curro y entonces yo creo que se está reconciliando con eso y asumiendo, bueno, pues, oye, he venido mintiendo, pero... Y eso, y haciendo las paces con la historia que José Juan, que es el cuñado, Claro. le contó en su momento de, no, no, es que Curro es el culpable de la muerte de Paco. Entonces yo creo que ella está haciendo ahí las paces con eso, con lo que venía. Bueno, queremos a la Julia buena, ¿eh? Queremos a la Julia buena. Y tú, por ejemplo, notas a la que lleva ya tiempo trabajando en La Promesa, ¿en qué mejorías de actriz, por ejemplo, tú has notado? ¿Quién Pues dice, pues esto? claro, la diaria es un máster sobre todo a Total. nivel técnico, o sea, porque también son escenas muy largas y a veces cuando hay muchas acciones y tienes poco tiempo para rodar, pues llegas a set, te explican un poco de qué va la escena, cómo va a ser la coreografía, pues primero estás aquí, luego vas aquí, la cámara, cuidado porque tienes la luz aquí, esa es tu cámara, entonces como he Sí. aprendido mucho de hacer todo esto, esta coreografía en un set y de ya pues poder llegar a marca sin tener que estar como muy pendiente de, vale, está ahí y tener como Claro, más ya la intuición vale, la marca aquí y tal y sentirme más confiada en claro. un set de rodaje. Sobre todo eso y también a resolver y sacar escenas adelante que son muy largas con el tiempo que hay y sí, Y, joder, y aprendo hacerlas mucho. bien, ¿eh? Eso también es importante. Sí, que yo Y creo que, oye, lo hace fenomenal, ¿eh? muchas gracias, No es muchas verdad, gracias. hombre, si no, no te lo diría, pero es verdad que al final te fijas. Yo llevo siendo crítico de la vida de serie y me fijo mucho siempre en las actuaciones de. Lo que más me gusta es cuando hago las críticas, fijarme un poco en las actuaciones de la gente y lo hace muy bien, ¿eh? Te lo digo, ¿verdad? Ay, muchas gracias, gracias. Pero que sea el primer proyecto de muchos, ¿eh? Ay, gracias, Y, gracias. y ahora, esto es más dramático, pero tú, por ejemplo, también te ves en comedia. Sí, yo lo que me echen. O sea, también tienes esa vis cómica, ¿no? Bueno, no lo Mm. sé. Yo creo que sí, que me encantaría, por supuesto, hacer comedia y cambiar de registro. Claro, es que la promesa ha sido muy, muy dramático, que eso que te decía, que una viuda de la Primera Guerra Mundial es intenso. Pues, Eh, Me encantaría hacer comedia, me encantaría. claro, cambiar de registro al final también ser actor es cambiar de registro y arriesgarte, Sí, ¿no? sí, Y ser total, cosas y hacer proyectos o personajes que un poco que se alejen de ti, ¿no? Aunque me supongo total. que Julia se aleja de ti también. Sí, en algunas cosas más, como por supuesto circunstancias, en otras cosas, Es pues hay algo más. que quizás de repente sí que me resuenan más, pero sí, o sea, Bueno, que lo que tú me estás diciendo, qué es lo que más te resuena de este personaje en ti? pues yo creo que Julia
porque claro, está Julia y está Matilde. Yo, la verdad que, que al personaje lo llamo Julia porque Matilde Sí, casi que no lo hemos usado. claro, es que yo por eso le llamo Pero también Julia, claro. sí, 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 es Julia y en las órdenes de rodaje es Julia y pues algo como, bueno, de los modales, como del estar, como de algo un poco como de, no, a veces me pasa a mí esto de no llames mucho la atención, a veces no, pero que algo de eso sí, o de repente pues como de ser buena y como un poco, sí, esto. Es típica que vas a, por ejemplo, pedir a un bar y hablas como en La Promesa, ¿no? ¿Te imaginas? No, lo que ayer, ayer me hizo mucha gracia porque estábamos Enrique Fortún, Ana Garcés, Mm. Ángela, y creo que en cuestión de media hora, como que cada uno dijo un refrán y yo digo, de verdad, tenemos la diaria, tenemos la promesa metida. Es que me imagino a todos en un bar y hablando como el lenguaje de La Promesa y la gente de al lado diciendo, pero ¿qué cojones está pasando? O sea, ¿qué está Sí, pasando aquí? sí, sí. A veces de repente hacemos estas cosas como de repente cuando soltamos una palabra medio antigua, como que decimos la promesa. Y nos reímos de nosotros porque, sobre todo con los refranes, o cuando de repente alguien me dice un refrán o me dice así una palabra antigua, le digo, uy, parece que estás hablando como la promesa. No, pero, a ver, pero es cierto que al final, creo que no es una cosa que se suele preguntar, pero creo que también es interiorizar el lenguaje de la época también es clave para dar también vida y verdad al personaje, porque hablaba hace poco con un actor privado del tema de los lenguajes, por ejemplo, que es abogado en una serie y demás. Digo, es importante también creerse uno el lenguaje que hace para luego también dar verdad en la televisión, ¿no? Delante de la cámara o el Total, teatro. total, total. Y a veces son frases y palabras que dices, uy, a ver cómo Claro. defiendo esta palabra yo y que parezca que es mía de toda la vida. Claro. Eh, Que te la crees cuando lo estás diciendo. sí, claro, y como si fuera parte de ti. Sí, sí, ahí hay algo como de, bueno, o sea, de decir, vale, esto lo voy a intentar hacer de la forma más natural posible. E incluso ha pasado como de pedir en plan, bueno, ¿puedo cambiar esta palabra por esta otra, que es lo mismo, ¿no? Pero me es más fácil y a veces es como que no, esto es época y Claro. a veces sí que te lo compran, como de, bueno, venga, sí, dale. Y otras veces es como es que marca mucho la época también esta Claro. palabra y nos gusta. Que Entonces, ahí yo creo que el trabajo de acentos y de palabras creo que también es muy importante, sobre todo si, vamos, es importante siempre, pero yo creo que en las series de época y con lenguaje técnico que tengo que ser de médico, lo que claro, sea, es claro, importante. claro, claro, sí, sí, total. Y para ir ya casi terminando, un poco te quiero decir, hemos hablado un poco de Julio en general, pero bueno, nos va a sorprender mucho Julia sin hacer spoiler de aquí en adelante. Hombre, yo creo que sí, que aún queda alguna sorpresa interesante y que va a haber, O sea, que también nos queda un viaje bueno todavía con ella, ¿no? Es decir, nos queda viajes, nos queda algún girito por ahí, lo que sea. queda giro y hay alguno muy chulo que yo tengo Ujú. ganas también de ver y de ver cómo está quedando. Yo creo que sí, que... Y además creo que es algo que igual no se lo esperan tanto. Ah, mira, eso es lo que nos gusta, que no lo esperarnos. Yo Que no creo lo que sí, esperes. que ¿Y a ti, puede sorprender. y a ti en general te está gustando el viaje que está viviendo Julia, todo lo que está viviendo, Sí, y hasta lo que ha rodado sin decirme nada? sí, la verdad que ha sido un personaje muy, muy bonito. Y como poder también, ellos ya habían rodado la parte de la guerra, ¿no? Que además quedó chulísima. Eh, Me pareció que, joder. Además yo llegué justo cuando se estaba emitiendo. sí, ay, Entonces como que jo, fue una cosa que también todo el equipo estaba muy orgulloso de haber podido levantar esas secuencias y entonces me gustó porque era como contar esa historia pero desde otro lugar, ¿no? Como desde, bueno, la mujer, la persona que ha perdido a un ser querido en una guerra y contar también esa parte de las guerras, ¿no? claro, la parte esa, de la mujer, ¿no? Te documentaste mucho para un poco para saber Bueno, de. sí, estuve sí, hablando mucho también con las coach y leyendo, ¿no? Cómo era, cómo podía ser o Ah, claro, porque
sí que es verdad que eso, lo que se cuenta de que hubo unos españoles que sí que fueron allí como voluntarios a combatir a la Primera Guerra Mundial, em, pero también de repente me hacía más fácil o más cercano em, coger de referencia a nuestra guerra civil española, ¿no? Y Claro, las mujeres de ese momento, que creo que nos toca más, o por lo menos a mí me tocaba más como referencia de, bueno, qué pérdida, ¿no? Y de eso, y de mujeres em, que nunca tuvieron un cuerpo que poder enterrar y muy, muy, muy duro eso también. ya. ¿Cómo cómo meterse, por ejemplo, que se ha ocurrido la pregunta ahora mismo, cómo meterse, por ejemplo, aunque las mujeres en general de la promesa son bastante adelantadas a su época o tienen ese un halo un poco moderno, ¿cómo ha sido meterse desde esta visión moderna tuya en una mujer de época como Julia o como Matilde? Va? Claro, es que además Julia viene como, o sea, ella realmente es institutriz y, y ella no es tan de repente moderna como lo puede ser el personaje de Martina. Claro, O sea, ella es como que sabe mucho de muchas cosas y se la ve un poco al principio cuando habla con Martina de que sabe de, pues, literatura, de arte, que sabe sobre la vida, pero realmente viene de una clase social claro, más baja. Entonces Julia es bastante más chapada a la antigua, por mm. así decirlo. Y no es tan, no tiene esta cosa de Martina de viajera, De de, romper un poco las reglas, ¿no? de romper. Esa cosa que tiene Martina, creo que Julia no lo tiene. Y que por eso, por ejemplo, había algo que a mí em, yo era institutriz, como el personaje es institutriz, pues con Ujú. el tema de los modales yo tenía como muy claro, ¿no? Si yo vengo de enseñarle modales a las señoritas de la época, pues las institutrices en la época eran más papistas que el Papa. Claro, claro, Entonces, eso muy a rajatabla y entonces Julia no es tan moderna. está moderno. Y bueno, para terminar un poco las dos preguntas que hacemos siempre, un poco, bueno, aunque me supongo que está fijada la promesa del amigo, pero bueno, un poquito a medio y largo plazo, aparte de la promesa, ¿te gustaría hacer algo más en el mundo del audiovisual, del teatro? No sé si una obra de teatro, escribir algo, no sé. Pues ahora de momento estoy con la promesa y, y, mm, y, pues me encantaría hacer otras cosas, me encantaría volver al teatro en algún momento. eh, y tengo ahí una obra, que es lo que te contaba antes, en que hice en Polonia, que de vez en Ujú. cuando nos salen bolos y nos vamos Mira, para allí, para Polonia o de repente algún otro festival. Y estas cosas inesperadas que de repente te llaman y te dicen, ¿tienes bolo en un mes, no sé dónde? Y esto es muy guay. Y eso está ahí abierto y de repente pueden llamar y es genial. Y luego me encantaría pues hacer más cosas en audiovisual, en tanto cine como tele, pues, lo que vaya viniendo. oye, pues a ver si, mientras que estemos por aquí, así nos vamos viendo, para que nos lo cuentes. Hoy, ojalá. Sí, sí. Y para terminar la pregunta que hacemos siempre, bueno, que es de recomendaciones, recomiéndame lo que tú quieras. Una película, dos películas, serie, un libro, una obra de teatro que te haya gustado la última vez que has ido al teatro, lo que tú quieras. Un libro. Pues te digo recomendaciones de libros, por ejemplo. Ahora me estoy leyendo un libro que es Te di ojos y miraste las tinieblas, de Anagrama, y me está gustando mucho porque es una historia de un clan de mujeres que, bueno, que habla mucho como de lo femenino y de unas mujeres, ¿no? Como de algo muy transgeneracional y de cómo se va pasando de generación en mujer algo. Y esto me está gustando mucho. Y luego, ahora en el cine hay de repente mogollón de estrenos, porque además ha sido Ajá. San Sebastián y tengo muchas ganas de ir a ver, pues por ejemplo, Los Destellos, que creo que voy mañana. Y, y, y Tengo también yo ganas de ver esa película, porque soy muy fan de Patricia, aparte. es que es brutal, es muy buena, jo. Sí. Pues mañana iré a ver Los Destellos Mira, y vi hace poco la de Volveréis de Jonás Trueba, que me gustó mucho muy buena. porque me gusta mucho cómo retrata Madrid. O sea, a mí hay algo de que, claro, siendo madrileña Mm. y Jonás, siempre sus pelis giran en torno a Madrid y bueno, quizás sea
un Madrid muy romántico, ¿no? Pero me gusta mucho porque es un Madrid que yo he vivido y que vivo y esto me gustó mucho también. Em, y, y eso. Y ya está. Oye, hay una cosa que has dicho del libro ese, la historia femenina, y antes te quería decir, se me ha olvidado, o sea, se me ha pasado ese instante, porque claro, hablando un poco de las mujeres de la promesa, porque además yo creo que la promesa y algunas series diarias ahora mismo son muy femeninas, también hay que hablar un poco también de las historias femeninas, ¿no? Cómo han crecido las historias femeninas en nuestro cine y nuestras series, ¿no? Delante y detrás de las cámaras también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y total, delante y detrás. Y también en equipos técnicos. O sea, que de repente haya mujeres que son operadoras de cámara, sonidistas, que siempre las ha habido, pero que les den más oportunidades, que estén ahí, ¿sabes? De la misma manera que están los hombres. Que haya Hombre, equilibrio normal. en eso. No, Y sí, la verdad que es bonito ver que se cuentan cada vez más historias que tienen que ver con nosotras y contadas por nosotras también, que es nuestra mirada y no quizás la de otros, ¿no? no, estoy de acuerdo, A estoy de mí acuerdo. eso de la mirada me parece muy bonito Yo creo que la mirada es clave, desde mi punto de vista, Victoria. Yo creo que es clave que. Yo no digo que los hombres las contemos mal las historias, pero yo creo que vosotras también las contáis de otra forma, yo creo. Al final sois vosotras las claro, protagonistas. claro, claro. Y sí hay algo como de contar algo que sabemos cómo es y que lo hemos vivido o sí, es otra mirada y que se esté dando más espacio a eso es necesario y importante, la verdad. Pues, Victoria, ha sido un placer hablar contigo. Un placer, la verdad que lo disfruto un montón. Me ha Sí, gustado mucho, sí, sí, me lo pasa súper bien. sobre todo me ha parecido interesante conocerte, que te siga yendo las cosas igual de bien la promesa y que después de la promesa salgan muchísimas más cosas para que vengas de vez en cuando a contarme algo. Ahí, pues sí, ojalá que así sea. Gracias Que, a ti, de verdad, ¿eh? Ha sido una conversación súper interesante que y sigas siendo igual de feliz trabajando y también lo personal, que eso también es importante. muchas Que nos gracias. vemos en el siguiente programa. Genial, muchas gracias a ti. Un abrazo Muy... muy fuerte a Victoria lo primero y a todos los que vean la entrevista, los fans de la promesa de siempre. Muchas gracias. Adiós. Chao.